Hola familia Love Evolution, qué placer tenerlos acá. Nos queremos dejar con un mensaje que muy seguramente va a edificar tu vida. Un abrazo para todos. Bueno, ¿cómo han estado? Bien, bueno. No sé si usted vio ese video del revival, se pasó bueno. Y bueno, como eh, es cultura de nuestra casa, esto siempre trate de llegar puntual, de no perderse ni un minuto de lo que pasa desde la alabanza, desde la adoración, porque en serio que cada domingo Dios prepara algo especial y que usted no se lo pierda. Así que, bueno, antes de empezar, acompáñenme en una oración. Si desea, puede cerrar allí sus ojos y le vamos a decir: Señor, te damos gracias, Rey. Gracias por esta mañana. Tú eres bienvenido, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Y te pido, Señor, que todo lo que se hable sea lo que tú quieres que sea hablado, Señor. Yo hoy pongo delante de ti, Señor, mi vida, para que seas tú usándome, Señor. Y que hoy cada uno, Señor, de las personas que están aquí, traiga su corazón dispuesto, Señor, a recibir más de ti. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Listo. El día de hoy les traigo una enseñanza que he titulado El Dios de la voluntad. Bueno, los niños de Lion Kids ya pueden salir con sus profes. Y bueno, he titulado este mensaje El Dios de la voluntad. Y hace unas semanas el Señor me venía hablando de algo que para mí ha sido como una revelación. Quizás es algo sencillo, pero para mí transformó la forma de ir a Él. Y quisiera hacerles una pregunta. Cuando algo no nos sale bien o cuando nos va mal en algo en nuestra vida, ya sea trabajo, ya sea en algo en la familia, quizás usted estaba esperando un trabajo y no salió. O quizás usted venía camino a la iglesia y justo le pegó al carro. O usted sale de la iglesia y se va para su casa. Oiga, y más peleas. Entonces usted dice como, pero Señor, ¿qué está pasando? ¿No se supone que soy tu hijo, que soy tu hija? Y la pregunta es, familia, que cuando te va mal en algo, ¿crees que Dios se ha equivocado? ¿Crees como, Señor, usted está siendo injusto? O sea, yo voy a la iglesia todos los domingos, no sé qué pasa. Y si tu respuesta es, no pienso que Dios esté equivocado, tal vez sepas de lo que voy a hablar a continuación. Pero si de casualidad tu respuesta es sí, yo creo que Dios a veces se equivoca, porque no sé por qué me pasan esas cosas a mí. Y quisiera hoy darles mi punto de vista, para que usted no luche más con ese pensamiento. Y quizás digan, pero ¿por qué, Aleja? ¿Acaso no puedo, no sé, quejarme con Dios? Porque no estoy de acuerdo. Quizás te entristece eso que pasó. Y créanme, yo lo he hecho, yo he ido al Señor triste, pero ¿por qué? Yo sé que los pastores en algún momento han ido a Dios y le han dicho, Señor, no entiendo por qué te llevaste a mi mamá, lo que decían ahorita, no entiendo por qué me negaron la visa, yo no me voy a quedar, yo solo quiero pasear. Y no sé cuál sea tu por qué, pero hoy quiero que entiendas que esto también va para mí, porque estamos aprendiendo juntos. Pero, y es que en algún punto de nuestro cristianismo o de nuestra vida con Cristo, empezamos a ver a Dios y amar a Dios no por quien Él es, sino por lo que nos puede dar. Y empezamos a amar a Dios por sus beneficios, por sus bendiciones y porque quiero que me vaya bien. Y esto último es lo más común. Se supone que me debería ir bien en todo, porque estoy yendo a la iglesia. Y por eso he llamado el primer punto de esta enseñanza como
Busquemos al Dios de la voluntad y no solo la voluntad de Dios. Tal vez usted diga, ok, no entendí, pero siga. Y es que toda la Biblia nos revela a un Jesús que quería ser conocido por quienes le amaban. Y quisiera que entendiéramos, o yo siento que Jesús quisiera que entendiéramos que solo importa o que solo basta su presencia y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y quiero compartirles algo que está en Juan 6. ¿Alguien sabe qué pasa en Juan 6? Bueno, es un capítulo maravilloso y les voy a contar un poco. En Juan 6:1 les doy, en ese momento el Señor Jesús ya había hecho milagros, ya había hecho hazañas, es decir, ya la gente hablaba de Jesús. Decía, oiga, hay un Jesús de Nazaret que hace milagros, que parece que hace cosas sobrenaturales. Y dice Juan 6:1, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, y cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y como todos conocen la historia, alguien por ahí dijo, pues yo tengo 5 panes y 2 pescados. Es lo que hay. Y la Biblia dice que habían como 5,000 personas. ¿Y qué son 5 panes y 2 peces para 5,000 personas? Pero para Jesús fue suficiente. Y mandó a que toda la multitud se sentara o se ordenara de tal manera que se le pudiera repartir la comida. Entonces, así fue. Los discípulos hicieron caso. Empezaron a repartir comida. Y empezó a multiplicarse y a multiplicarse la comida. ¿Usted se imagina presenciar tal milagro? Usted dice, ve, ¿de dónde salió tanta comida? ¡Qué espectáculo! Y dice la Biblia más adelante, en el verso 14, que al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. O sea, Jesús dijo, no han entendido todavía. Y se fue. Más adelante, en ese capítulo, dice que los discípulos, en la noche, los discípulos pues se fueron a sus barcas y pues todavía pues no vieron a Jesús por ahí. Entonces se fueron en sus barcas, empezaron a remar kilómetros y kilómetros y dice este capítulo que en la noche se encontraron a Jesús caminando sobre el agua y que Jesús les dijo, tranquilos, no teman, soy yo. Y esa parte es hermosa, es como wow para los discípulos. Pero resulta y pasa que a la mañana siguiente, o sea, la multitud se quedó allá sola, ¿no? Los discípulos se fueron, Jesús se fue. Y dice el verso 24 en Juan 6 que en cuanto a la multitud se dio cuenta de que Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque es necesario ese contexto para lo que viene ahorita. Verso 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió con firmeza, les aseguro
que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. En la versión TLA, una vez el pastor botó un tip y era que cuando usted estudie la Biblia, si quiere, lea diferentes versiones. Y créame que usted dice, "Ah", y entiende más. Entonces en TLA dice, ese mismo verso, dice, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Verso 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. No bastando con esa versión, yo les había compartido de una versión en inglés que se llama The Message. Y la leí y ustedes, o sea, les voy a leer. Google Translator hizo la traducción. Y dice así, verso 26. Respondió Jesús, me buscan, no porque hayan visto a Dios en mis acciones, sino porque les he dado de comer, les he llenado el estómago y gratis. Y yo qué, no sé, familia, si estamos entendiendo lo que Jesús está tratando de decir. Y es que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón cuando vamos a Él. Y quizás tu vida de fe se ha basado en ir tras los panes y los peces. Y en Señor, dame, bendice. Y no quiero decir que no podamos ir al Señor en necesidad. Claro, todos lo hacemos y es necesario. El Señor conoce nuestras luchas, nuestros vacíos, pero lo que quiero decir es que nuestra vida no puede girar en torno a los beneficios solamente. Que podamos tener de Dios no solamente, es decir, que lo más importante sea Dios y que Él desea ser conocido y que cuando conoces quién es Él, qué es lo que Él ama, qué es lo que le hace sonreír, entonces hacer su voluntad es más fácil porque tú conoces su corazón. Y por eso este punto es, busquemos al Dios de la voluntad y no solo su voluntad. No solo, como Señor, ¿usted cree que si tomo esta decisión me va bien? ¿Usted cree que si compro esto me va bien? O es como, Señor, ¿tú qué quieres? Y hacer su voluntad va a ser más fácil. Mateo 4:4 dice, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tal vez en ese punto de tu vida sientes que está llegando a tu corazón como, oiga, yo he ido a Dios, la verdad, buscando lo que me conviene. Y olvidaste conocerlo más a Él, de conocer a ese maravilloso Jesús. Y porque si les soy honesta, vino a mí una convicción de que tenía que cambiar algo en mí cuando buscara al Señor. Porque ya no debía buscar respuesta a mis deseos, sino que yo tenía que estar en respuesta a los deseos del Señor. Y con esto quisiera pasar al segundo punto. Y lo he nombrado, un verdadero arrepentimiento da la bienvenida a tiempos nuevos. Y se preguntarán qué tiene que ver el arrepentimiento del Dios de la voluntad. Y en realidad tiene mucho que ver, o todo. Personalmente, tuve que ir a la presencia del Señor y arrepentirme, porque muchas veces en mi corazón lo busqué de manera interesada, o a veces inconscientemente, como Señor, bendice. Y familia, las cosas buenas que nos pasan
no son porque las merezcamos, ni porque nos las hayamos ganado y es que yo me porté bien. Claro, sí, la obediencia trae consigo bendición. Pero bueno, eso es otra preca. Y, perdóneme, voy a tomar un poquito. Y esta semana, de hecho, le compartí a alguien el significado de arrepentirse que encontré en un libro de estudio y se los quería compartir. Dice así: arrepentirse significa volverse y andar en dirección opuesta. En la Biblia, arrepentirse significa dolor por el mal hecho, pero debe incluir abandono de la mala acción y comenzar a hacer lo que Dios dice que es bueno. Es volverse a Dios. En pocas palabras, si hablamos de un verdadero arrepentimiento, entonces significa que abandonamos eso que nos está alejando de Dios y nos volvemos a Él, nos volvemos en su dirección. Y hay una historia en la Biblia que me ayuda a entender este punto y yo la había leído varias veces, o tal vez usted la ha leído varias veces, pero cuando estaba estudiando este mensaje, entendí algo precioso. Y está en Lucas 7:36. Dice así: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama, los estudiosos dicen que pues posiblemente era una prostituta y pues también entendemos ese término. Dice que vivía en aquel pueblo. Esta mujer que vivía en el pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume, otras versiones dicen alabastro, que era lo más caro de ese entonces, y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y a mí me parece un hipócrita acá que dice: Señor, te escucho, maestro. Y después de haber dicho como, Y Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los 2 la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los 2 estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Cuando Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en... yo no sé si se me cayó. Sí, se me cayó la hoja, perdón. Un momento, por favor. No os preocupéis. ¿Dónde iba? Acá. Tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Y quiero volverme un poco al verso 47, donde
el Señor dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Y las primeras veces que leí esta historia, yo dije, ok, pues es una prostituta y él es un fariseo. Se supone que sabe mucho de la palabra. Y yo dije, no, es que ella era una re pecadora, pensé yo. Y por eso el Señor le perdona muchos pecados. Pero cuando estaba estudiando esta historia, entendí algo. Y es que a diferencia del fariseo, la mujer sí fue al Señor para buscar ese arrepentimiento. Pero el fariseo se consideraba limpio de pecados. O sea, él estaba bien. Y me hace pensar cuando él dice como, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y dije, ¿y si este hombre tenía orgullo en su corazón? O sea, como que por un momento pensó que sabía más que Jesús o que Jesús se estaba equivocando. Y el verso 39 dice, ahí es cuando le dice, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo ha tocado una mujer de mala fama. Pero lo que voy con todo esto es que ambos eran pecadores. Claro, el pecado de la mujer era más público, ¿no? Pero su corazón entendió lo frágil que ella era sin Jesús. Y de hecho el mismo Jesús lo dice cuando le dijo, oiga, usted me invitó a su casa, sí, pero ni agua me dio para lavarme los pies. Y ella, con sus lágrimas, me los lavó. Usted ni siquiera me ungió la cabeza con aceite y ella trajo el mejor perfume para ungir mis pies. Y pensaba, familia, en que cuando no hay arrepentimiento en nuestro corazón o cuando no entendemos que estamos llenos de pecado y que solo Él nos puede justificar y que solo Él nos puede liberar de eso, no vamos a valorar la presencia de Dios como lo hacía esta mujer. Ella supo delante de quién estaba y por eso valoraba su presencia. Pero el fariseo pensaba que estaba limpio de pecado. No sabe quién es ella, pero no se estaba viendo su corazón, que tenía al Señor delante de él y no estaba valorando su presencia. Y no se trata de cuántos pecados tengamos, sino que nuestro corazón siempre haya un verdadero arrepentimiento, esa convicción de que aun cuando fallamos y nos equivocamos, reconocemos delante de Él que el Señor nos ama. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró pidiéndole perdón al Señor? ¿O todas nuestras oraciones han sido, Señor bendice, Señor dame? Y con esto quisiera llegar al último punto, que lo he llamado oración igual a comunión. Y justamente hablaba ayer con un amigo, con Osquita, y que sentía que cuando he tenido la oportunidad de compartir el mensaje o la enseñanza, yo siempre meto la oración. Y yo decía como, Señor, pero dime qué más. Y la oración. Y yo decía, ¿será que el Señor está insistente en que sepamos el poder que hay en la oración? Y siento que en este punto, que relaciona mucho los dos anteriores, permítame leerles una frase de Charles Spurgeon. Dice que él dice en uno de sus libros, y dice así: Dios siempre escucha las oraciones de una persona que ama, porque esas oraciones son sombras de sus propios decretos. Y hay otra frase que dice:
Una vez más, el hombre que vive en comunión con Dios comenzará a orar indudablemente. Porque si habita en Dios y Dios en él, deseará lo mismo que Dios desea. Y se parece mucho al primer punto. No les estoy diciendo que buscar la voluntad de Dios sea malo, pero si la buscas solo para que te vaya bien, entonces hay algo que hay que cambiar. Y hablaba con mi amigo y él decía, ¿y si tal vez dejamos de orar en Señor, bendice esta decisión que voy a tomar? Señor, bendice a tal persona que me voy a cuadrar. No sé. Si en lugar de pedirle a Dios que bendiga nuestros deseos, ¿por qué no le decimos al Señor que nos permita participar de lo que Él ya está bendiciendo, de lo que Él ya está deseando, de lo que Él ya está orando? Entonces, tu vida ya no se va a preocupar de ¿y por qué me va mal? ¿Y por qué no me sale esto? ¿Y por qué? Si ya te enfocas en las cosas del reino, el Señor se ocupará del resto. Y ¿saben? A diferencia de la multitud, los discípulos no buscaron los panes y los peces, sino que en Lucas 11:11 nos dice que uno de los discípulos le preguntó al Señor: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y siento que lo hemos escuchado en varias ocasiones, de que los discípulos no buscaron, oiga, ¿cómo se hace ese milagro? Señor, enséñame cómo era escupir el barro, se lo pongo en los ojos, así se sana. Y no, ellos no fueron tras eso, sino que fueron tras el corazón de Jesús. Como Señor, ¿cómo tú hablas con el Padre? ¿Cómo tú sabes qué orar? Y yo sé, no, créanme, no soy la más experta orando. Quizás cada vez que oro baja al cielo y la unción. No, pero familia, quiero que ahora en adelante, cada vez que vaya a Dios o que vaya a buscar la presencia de Dios o que quiera orar, encárguese de conocerlo a Él. Más allá de decir, Señor, y nuevamente repito, no está mal ir en necesidad a Dios y decirle, Señor, ayúdame en esto. Está bien. Pero si tu vida se enfoca solamente en eso, sí hay algo que cambiar. Pero entonces cuando vas a Él y lo conoces, hacer su voluntad será más fácil. Para amar a Dios hay que conocerlo. Y quiero cerrar este punto con una pregunta que también me compartió mi amigo. ¿Será que nuestra relación con Dios es tan buena que Él quiera llevarla a la eternidad? ¿Será que nuestra relación hoy en día, el Señor dice, yo mejor dicho, disfruto pasar tiempo con Laura, con Camila, con Shirley, con Wendy, que me la quiero llevar para la eternidad? Ayayay o amén. Familia, resumiendo o concluyendo, primero, no solo busquemos la voluntad de Dios, sino que busquemos a ese Dios de la voluntad. 2, cuando nos arrepentimos verdaderamente, tenemos una nueva visión de lo que Dios está haciendo. Y por último, pero no menos importante, que la oración, que la comunión con Dios sea nuestro 24/7. Y no solo en la mañana, cuando me levanté, buena Señor, aquí te dejo en la cama, me voy. Llegué a la casa en la noche, hola Señor, no. El pastor decía algo y una vez lo escuché y decía, practiquemos la presencia de Dios. Y es que a donde vayas, medita en Él, medita en su palabra, que lo que te pase en el día
no sea porque sí, sino que dale ese sentido espiritual, dale ese sentido. Oye, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia cuando me peleo con los del trabajo? ¿Qué dice la Biblia cuando me peleo con alguien de mi familia? ¿Qué dice la Biblia con todo lo que hagas? Así que deseo que con esto usted salga de aquí con más ganas del Señor, con más ganas de Jesús. Y diga, Señor, yo creo que entonces me falta mucho por conocer, y todos tenemos mucho por conocer de Él. Si me ayuda, puede ponerse sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: papá, yo te pido perdón. Te pido perdón porque quizás me he enfocado, Señor, en qué puedo ganar de estar delante de ti. ¿Qué puedo ganar? ¿Qué beneficios tengo de ser cristiana, de ser cristiano? No. Señor, yo dejo a un lado todo eso. Yo te entrego todo eso, Señor. Y yo hoy quiero que mi corazón aprenda a anhelarte más, a desearte más, a necesitarte más. Señor, que cuando nos despertemos, tú seas el primero, que tú seas el más importante. Precioso Jesús, si estamos en este lugar, es por ti. No venimos por ninguna otra cosa o por ninguna otra motivación, sino que hemos venido por ti, Jesús. Y yo te pido que en esta mañana seas tú llenándonos. Señor, si quizás hemos sido como el fariseo, que creemos que somos limpios de pecados, perdónanos y permítenos entender que cuando vamos a tus pies y hay un verdadero arrepentimiento, hay transformación en nosotros. Y yo te pido que transformes nuestros corazones, que no simplemente, Señor, nos satisfaga leer un versículo e ir a la iglesia, sino que pasar tiempo en tu presencia sea lo que realmente nos llene. Te amamos, Jesús, te amamos, Rey de los cielos. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta palabra haya refrescado tu vida, haya sido de bendición. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.